Pues con SCL Consulting ya lo saben, cada martes aprendiendo y hablando de tecnología y nos acompaña hoy su responsable de comunicación, la responsable de comunicación de SCL Consulting, que es Ana Conde. Ana, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Rubén, y bienvenido Y, y, también, ¿eh? y Esta se, semanita sin yo verte. ya no sé si debe seguir diciendo eso de feliz año y tal, ¿no? Porque estamos a 27, pero dicen los así más prácticos que esto hay que decirlo hasta que se vea alguien la primera vez. Exactamente, yo Pues soy si de al esa cuñado con el que corriente. cenaste en Nochebuena no lo vuelves a ver hasta Nochebuena, también hay que decirle a Ana feliz año el día de Nochebuena, o no tanto, ¿no? No, yo creo que no, ya desearle para el siguiente. Para la siguiente. Vamos a hablar de tecnología para seguir las buenas costumbres aquí los martes. Lo vamos a hacer con una productora que ha implementado un ERP para pymes. Ahora nos contará Ana lo que es esto de un ERP, que siempre viene bien recordarlo. Para las pymes, para las no tan pymes, para los que saben lo que es un ERP y para los que no saben lo que es un ERP. La productora que nos acompaña, nuestro invitado, se llama La Competencia y está con nosotros su director financiero, que es don José Antonio Salaberry. Don José Antonio, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un placer tenerte por aquí. Si te parece, antes de hablar de un ERP, hablamos un poco de La Competencia. ¿Qué es lo que hacéis en esta productora? ¿Quiénes sois? ¿Cuándo nacéis? ¿A raíz de qué nacéis y en qué estáis trabajando? Bueno, La Competencia es una empresa que es muy joven, llevamos 2 años en el mercado, nació a finales del año 2012, en octubre del año 2012, y bueno, por la incorporación de varios socios que tienen mucho peso en el sector, una experiencia tremenda y bueno, pues decidieron montar una historia en la que aunar sus esfuerzos y darle una visión un poco diferente al resto de las productoras que había en este país, y ahí estamos emergiendo y con mucho trabajo, muchos proyectos y sobre todo con muchas ganas. Una empresa muy joven y bueno, pues luchando. En estos 2 años, José Antonio, para que le pongamos un poco cara y ojos a lo que habéis hecho y hablando de televisión, ¿en qué os hemos podido ver o en qué estáis embarcados, en qué aventuras? Bueno, pues por empezar un poco por lo más reciente, lo último que se ha emitido es un programa que se emitió en Telecinco, se llaman Pequeños Gigantes, que era un talent show de niños, que ha tenido muy buena acogida, ha tenido muy buena audiencia. A nivel de ficción produjimos en su momento Con el culo al aire. Todavía estamos viendo reposiciones en algunos canales y en TDT. Ahora mismo estamos emitiendo también una ficción, se llama Jim Tony, que se emite en 4, correcto. Proyectos hay un montón, estamos preparando, que también se está viendo ahora en Mediaset, ya están con las grabaciones, un programa que se llama Levántate, que lo va a presentar también Jesús Vázquez, que también es un talent show. Lo que pasa es que en este caso no es solo de niños, sino que es de hijos y padres. Y bueno, pues proyectos hay muchos más. O sea que, ¿Todos en España, todos los proyectos en España, o también está la posibilidad, o estáis haciendo algo fuera? Tenemos una visión que han tenido los socios de nuestra empresa desde el principio, es la visión internacional. Uh-huh. Entonces, tenemos mercado internacional. Formatos nuestros se están opcionando en el extranjero. Uh-huh. En el primer año de andadura de La Competencia nos vimos nosotros en la obligación, entre comillas, de opcionar formatos extranjeros para producir formatos de otros, pero ya con los 2 años de recorrido que tenemos un departamento de I+D suficientemente grande y suficientemente bueno como para crear nuestros propios formatos, y además están teniendo muy buena acogida en todas las ferias internacionales, con lo cual sí tenemos muy buenas expectativas de proyección internacional. Y una cosa más, José Antonio, antes de que nos cuente Ana Conde esto de los ERPs, ¿qué son? Que nos cuentes tú también cómo lo habéis implantado en la empresa, en La Competencia, y nos cuentes un poco las ventajas, nos contéis las ventajas y para qué le viene bien y qué debe tener un ERP. Nos hablabas de que intentáis hacer algo diferente, lo que hacen otras productoras. ¿Diferente en qué? ¿Cuál es la propuesta que hacéis desde La Competencia? Yo creo que al final lo que hacemos es televisión, con lo cual bueno, nos tenemos que adaptar al mercado. ¿Está todo inventado en la televisión o no? No, aquí se inventa todos los días. Aquí se inventa todos los días, no está todo inventado. Parece que sí, puede parecer que sí, pero no, realmente no está todo inventado. Lo que sí que nos diferencia, entiendo, y quizá tampoco puedo dar mucha opinión sobre esto porque soy nuevo en el sector, pero por la experiencia que he tenido durante estos 2 años y por lo que veo, es el tipo de empresa, el talante de empresa, la forma de hacer las cosas como se hace en La Competencia, como
tengo entendido que se puede hacer en otras productoras. Y eso es lo que nos da quizá una vitalidad o nos da una forma de hacer las cosas mucho más fresca, más ágil. Pues vamos a meternos en las entrañas de la televisión, Ana, en las entrañas de la competencia y en las entrañas hablando de tecnología. La competencia, que es una productora que ha implementado el ERP para pymes. ¿Qué es un ERP, Ana? Volvemos con el término, vamos a intentar explicarlo, ¿no? En un lenguaje que al final entendamos. A mí me alegra además mucho que esté hoy Ana, porque lo cuenta un poco así, lo intenta contar, como no es así. Me meto poco en las tripas. Eso. Voy al lenguaje más no general. Tengo que repreguntar, y que el resto de compañeros de SECER Consulting lo hacen muy bien, pero claro, lo cuentan tantas veces al día que comen, desayunan y cenan con ello, que lo tienen como muy asimilado, pero a lo mejor el resto no lo tenemos tan asimilado. ¿Qué es un ERP así explicado fácil? Un ERP es un sistema de gestión empresarial que aquí a lo que da soporte, vamos, es a través de una herramienta tecnológica. Es decir, es el software que hoy día toda empresa tiene para funcionar y hacer funcionar sus procesos de negocio. Y al final integra todos esos procesos dentro de una sola herramienta. Nosotros creemos, te decías, para pymes, efectivamente en la competencia se decidieron por Business One, es un ERP muy potente, muchas veces pensamos, ¿no? Pues pyme es una empresa pequeña, nada más lejos de la realidad. Yo creo que es un tema de terminología y asociación de conceptos, pero es para, como tú bien decías, medianas y grandes empresas, es decir, al final es un ERP más manejable, con las mismas funcionalidades que un ERP, digamos, como la otra opción que tiene SAP, que se llama Bayo, en vez de Business One, y que cubre todos los procesos de negocio que una empresa a día de hoy, ya sea pequeña, mediana o grande, pueda necesitar. Muchas veces tendemos a implantar herramientas que tienen muchísimas funcionalidades y te acabas, me permitís la expresión, enterrando, porque no necesitas tantísimas funcionalidades para funcionar, al final, valga la redundancia. Entonces, José Antonio, este ERP Business One está implantado en la competencia. No sé si nos puedes contar desde cuándo y cómo ha sido un poco este desarrollo, esta entrada de este ERP, cómo lo estáis trabajando, cómo lo habéis implementado y cómo está funcionando. Bueno, como decía antes, somos una empresa joven, llevamos 2 años y la implantación hubo una parte muy positiva, que es cuando hay que implantar un ERP en una empresa es mucho mejor, entiendo, partir de cero que partir de algo que ya está hecho, porque el adaptar lo que tienes, con lo que vienes trabajando, con lo que la gente está acostumbrada a trabajar con anterioridad y cambiarlo es mucho más complicado que el implantar algo de cero. Esto no quiere decir que no haya sido complicado, ¿no? Y de hecho, 2 años después seguimos desarrollándolo. Nuestra empresa es por el tipo de empresa y por el sector, a pesar de ser una empresa que al final lo que se dedica es a crear cosas y a venderlas, el proceso productivo es mucho más ágil, hay que estar mucho más en el tiempo. Hay la planificación, el margen de planificación o el margen de maniobra en tiempo es mucho menor, entonces las respuestas tienen que ser inmediatas. Entonces, bueno, pues el implantar este ERP nos ha ofrecido a todos la oportunidad de poder desarrollar un producto que está hecho a nuestra medida, en el que estamos consiguiendo implantar cada uno de los procesos productivos de nuestra empresa desde que se genera una primera idea hasta que al final se realiza la producción y se vende la producción y el seguimiento de todos estos pasos. Ana, eso que cuenta el director financiero de la competencia es así, es más fácil para una empresa, para una pyme empezar de cero cuando se implanta algo de este tipo. Hombre, la primera ventaja que se tiene es la que comentaba José Antonio, que al final no hay esa resistencia al cambio, porque no se produce ese cambio, es decir, la gente empieza a trabajar volcándose en montar o poner en marcha ese ERP, esos procesos de negocio, todo el mundo participa, con lo cual se siente involucrado y la resistencia al cambio desaparece. Porque tú cuando te sientes partícipe de la puesta en marcha de algo, yo creo que te gusta más, lo llevas de otra manera. Si hay dificultades, errores o te tienes que acostumbrar a manejar una herramienta, como tú has participado, el posible fallo también lo haces un poco tuyo. Y sí que es verdad que ayuda, desde mi punto de vista, a estandarizar los procesos de negocio, ¿no? Comentábamos una empresa joven que al final tienes que ser ágil, muchas veces esa agilidad lo que nos hace es trabajar, ¿no?, sobre la marcha. Entonces sí que es verdad que nos ayuda el montar un ERP a decir, oye, sobre la marcha, siendo ágiles, pero intentando también seguir una serie de procesos para saber quién interviene en cada momento, quién toma las decisiones, etc. Un poco ir a la estandarización, que suena como pérdida de agilidad o de flexibilidad, pero yo creo que no tiene nada que ver, se puede ser flexible y ágil. ¿Por qué debe tener una pyme un ERP como este del que estamos hablando, por ejemplo, Business One? Y en el caso de la competencia, ¿qué os ha permitido, José Antonio, qué os ha aportado?
La gran ventaja que nos ha aportado a nosotros es que nos lo estamos haciéndonos la camisa a nuestra medida. Entonces, la ventaja que tiene un ERP de este tipo es que se puede ir ampliando o profundizando más en unas áreas que en otras y desarrollando más unos apartados que otros en función de las necesidades de la empresa. A nosotros la ventaja que nos ha ofrecido es esa, que empezamos por algo que era relativamente sencillo y relativamente estándar, y poco a poco, en función de que ese estándar se va asentando en nuestros procesos, vamos desarrollando cosas más particulares, y al final lo que pretendemos tener es una herramienta que sea prácticamente única, ¿no? A una pyme, ¿qué le puede aportar, aparte de lo que nos dice José Antonio? ¿Y por qué debe tenerlo? Principalmente porque, uno, te ayuda a tener control sobre los procesos de tu negocio, la cadena de producción, en este caso pues a producciones, valga la redundancia, es el día hoy de la en el que me repito, pero volviendo a la pregunta, ayuda a una pyme principalmente a estandarizar esos procesos, tener un poco de control, poder parametrizarla en base a las necesidades que vayan surgiendo. En este caso concreto, el ERP lo que te permite es decir, parto de lo más básico, ¿vale? Y según me vaya viendo yo capaz de mejorar esos procesos o de entrar a un nivel de detalle mayor, puedo hacerlo, porque no hay o no existe ninguna limitación. Lo que comentábamos, Antonio, del traje a medida, es verdad, nosotros recomendamos empezar con una puesta en marcha con lo básico, que es como lo han hecho ellos, y según vayan teniendo el control de esos procesos, ir mejorando, mejora continua, que yo creo que lo hemos hablado muchas veces, que suena un poco atópico, pero es así, te permite esa mejora continua en base a tus necesidades, y yo creo que una pyme es lo que necesita. José Antonio, ¿y el coste? ¿A un director financiero como tú le costó mucho que le convencieran de esto? No, la verdad es que no me costó demasiado, porque al final los beneficios que recibes, al final esto no se puede interpretar como un coste, esto es una inversión, al final es un boomerang lo que sale, pero después volverá de otra forma, ¿no? En forma de controles económicos, de controles financieros, de optimización de los tiempos. Así que no, realmente cuando empezamos con la empresa, una de las ideas fundamentales que había, sobre todo en mi área, en el área financiera de administración, era buscar un sistema que nos permitiera poder canalizar todos los procesos, y desde el primer momento la idea era buscar un ERP en vez de herramientas aisladas que nos dieran diferentes soluciones para las diferentes partes de nuestro trabajo. Hablas de buscar una ERP. Además de por el coste, José Antonio, Ana, ¿cómo puede saber una pyme qué ERP necesita o qué ERP debe elegir? No sé si en el caso vuestro tuvisteis alguna duda o elegisteis este Business One por algo, además de esta inversión y todo lo que puede aportar. No sé si hay muchos, pocos, y unos son mejores que otros. ¿Cómo puede saber una pyme lo que necesita? Bueno, en primer lugar yo creo que es ver las dos opciones, valorar cuáles son las necesidades, qué procesos tenemos y cuánto nos queremos llegar a controlar, porque muchas veces queremos controlar yo creo, es mi opinión, queremos controlar a un nivel de detalle que al final es inviable por recursos, por procesos. Entonces, a la hora de elegir, lo que tienes que tener un poco claro es, quiero un ERP, un sistema de gestión integrado para tener todo controlado en una única herramienta informática, y luego, por otro lado, las necesidades que vas a tener ahora y de cara a un futuro. En SAP, por ejemplo, comentábamos antes, hay SAP Business One, que está más orientado a pequeña, mediana empresa, y el ERP, que es Bio o Business Suite, que lo que tiene es muchos módulos satélites, que les llaman ellos, que es el ERP, y luego otros módulos muy satélites que están especializados en determinadas áreas de negocio. ¿Qué obtienes con eso? Un nivel de detalle que muchas empresas no necesitan, pero me atrevo a decir que hay que valorarlo muy bien el ERP y tus procesos antes de elegir cualquiera, porque muchas veces que caballo grande ande o no ande, y al final te vale perfectamente un ERP, porque en este caso el de Business One, que volvemos otra vez a que está orientado a pymes, cumple de largo con procesos complejos de negocio. Es decir, no hay que irse a otros. Sí que es verdad que, claro, depende del volumen de empleados, depende del foco en el que quiera posicionar la compañía, su análisis de datos o de información. Siempre hay que hacer una toma de requerimientos, ver a ver
cuál es el plan de expansión de la compañía, cuál es la situación actual, valorarlo todo en su conjunto antes de tomar una decisión. La gran ventaja de optar por un RP, yo creo que es el partir de una base que es una base empresarial. Digamos que esa es la parte que aporta el cliente o la empresa al desarrollo del RP futuro, que es tener claro qué es lo que necesitas. En el momento en que tienes claro qué es lo que necesitas, cuáles son tus procesos productivos y se los sabes explicar a tu consultor, después es cuando analizas las diferentes propuestas que se te ofrecen y valoras quién puede o quién está mejor cualificado o quién tiene más solvencia para poder dar respuesta o para poder poner en marcha esa, o darle forma a esa plataforma. Entonces, al final yo creo que lo que es fundamental es que la propia empresa tenga claras sus necesidades, tenga claro hacia dónde va y tenga claras las posibilidades de crecimiento, porque también puedes correr el riesgo de invertir en una ERP que llegue un momento en el que no puedas desarrollar más, con lo cual eso también te puede guardar. Con lo cual, bueno, pues teniendo claro todo esto y sabiéndolo trasladar a tu consultor, el consultor te podrá hacer una buena propuesta de cómo cree que debe ser este edificio que estás montando, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tiene implementado esta productora, la competencia, este RP Business One, del que estamos hablando, del que seguiremos hablando también para seguir contando ventajas y conociendo lo que están haciendo otras compañías. Pero a mí me gustaría terminar este espacio de tecnología que estamos manteniendo hoy con SCL Consulting, con Ana Conde y con el director financiero de la competencia, con José Antonio Salaverry, preguntándole un poquito por televisión. ¿Cómo está el mundo de la televisión y cómo ha cambiado con las nuevas tecnologías? ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Cómo ha evolucionado la televisión, la forma de hacer televisión o la forma de ver televisión con las nuevas tecnologías? Hombre, la forma de ver televisión está cambiando y creo que va a cambiar muchísimo más. Cada vez se está buscando más el usuario, cada vez busca más el contenido que quiere ver en el momento en el que quiere verlo, con lo cual, bueno, pues cada vez la sujeción a determinadas parrillas se va a ir liberalizando, entiendo, y cada vez será más complicado el tener parrillas generalistas. Yo creo que la tendencia será ir a televisiones más a la carta, ¿no? Más interactivas y más... porque en realidad al final todos tenemos el tiempo que tenemos y muchas veces el tiempo es poco y cuando te sientas enfrente de la televisión lo que te apetece ver es lo que te apetece ver y no lo que te quieren poner. Entonces, bueno, pues yo creo que se debe tender hacia ahí y los contenidos deberían ir en ese sentido, ¿no? Y las nuevas tecnologías, llamémoslas, por ejemplo, fijémonos en el smartphone, que vemos la televisión todos con el smartphone o con la tableta en la mano, con las redes sociales, ese maridaje entre redes sociales y televisión, ¿cómo ha cambiado la forma en la que un espectador se sienta a ver la tele? ¿Es cierto eso de que las redes sociales aumentan la audiencia de un programa de televisión? Realmente yo no sé si la aumentan o lo aumentan, pero sí creo que pueden afectar, que pueden calentar, ¿no?, las audiencias, en el sentido de que los movimientos previos que haya cuando se emite un determinado programa o cuando se va a estrenar un programa, esos movimientos previos, ese calentar el ambiente por las redes sociales siempre tiene su influencia. Por lo tanto, un buen trabajo, una buena comunicación a nivel de redes sociales, sobre todo a la hora de un estreno, yo creo que es fundamental, ¿no? ¿Alguna cosa más, Ana, como usuaria de televisión y de nuevas tecnologías y de redes sociales también para José Antonio Salaverry? No, totalmente de acuerdo con lo que comentaba y sí que es verdad que está cambiando a un ritmo vertiginoso y lo que nos queda por ver y lo que queda por cambiar, ¿no? Hablabas de los smartphones y la televisión y lo que implica las redes sociales y las Smart TV, ¿no? Que yo creo que a día de hoy hemos hablado alguna vez de las Smart TV que no están siendo usadas. Yo creo que mucha gente tiene Smart TV en su casa y no sabe que la tiene. Nos pasa a muchos. Yo estas navidades he tenido que explicarlo en casa. Y vamos a ese modelo de televisión a la carta, que cada uno escoja lo que quiere ver, el programa con el que quiere pasar el rato y a su vez integrado todo con Internet. O sea, porque al final vamos a pelearnos por el mando igualmente, eso está claro, porque hay o serie a la carta o navegar por Internet. Entonces sí, yo creo que hay muchos cambios y ahí la tecnología tendrá mucho que decir y en este caso el sector de la competencia también está claro que son innovadores, como han dicho ellos, son gente joven, con ilusión, reformándose, sacando nuevas ideas y les hace falta y lo están haciendo bien, porque esto cambia, ¿no?, por momentos, así que
simplemente aportar eso y que lo iremos comentando en el espacio. Y por preguntárselo y terminar a alguien que está dentro también del mundo de la televisión, esto, lo que estamos hablando, ¿va a cambiar también la manera en la que la publicidad nos aparece en televisión? Por ejemplo, todo esto de las nuevas tecnologías, de la televisión a la carta, de las Smart TV. ¿Esto cómo va a cambiar o cómo está cambiando? Yo creo que ya está cambiando, y no tanto dentro de la televisión, sino en el mundo de Internet, como decía Ana. En el mundo de Internet ya empieza a verse algo que no se veía tanto antes, que era la publicidad en vídeos. Va a haber, se tiende, o la tendencia, me da la impresión que es a una publicidad mucho más interactiva, con los propios, durante el propio visionado de los vídeos. Algo que yo creo que es inevitable, como decía Ana. Al final, de los medios de comunicación viven muchos sectores y hay muchos puestos de trabajo. Entonces hay que agudizar el ingenio, y la competencia además también cada vez es mayor. Entonces toca ser creativos. Pues ha sido un placer tenerte por aquí, José Antonio Salaverry, director financiero de la competencia. Desearos mucha suerte y os seguimos viendo en televisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana Conde, responsable de comunicación de SCL Consulting. Nos vemos la semana que viene. Seguimos aprendiendo más cosas. Un placer, Rubén. Más cosas. Un placer, Rubén. Más cosas.